En la cena de Navidad, mi suegra presentó con orgullo a la nueva novia de mi esposo frente a toda la familia. Yo sonreí, levanté mi copa y recordé en voz alta que la casa, los autos y las cuentas están a mi nombre. El silencio que siguió fue el mejor regalo de la noche. Me llamo Charlotte, y hasta hace 8 semanas creía tener el matrimonio perfecto con James Whitmore. 7 años juntos, 4 de casados. Pensaba que estábamos construyendo una vida sólida, llena de respeto y amor. ¡Qué ingenua fui! Las señales de advertencia habían estado ahí desde hacía meses, pero las atribuí al estrés laboral. James trabajaba como asesor financiero en la empresa familiar, Whitmore & Associates, mientras yo dirigía desde casa mi propia consultora de marketing. Las noches largas, las llamadas en voz baja y su repentino interés por su aspecto eran pistas que preferí ignorar. Todo encajó el día en que vi una notificación en su teléfono mientras él se duchaba. Nos vemos mañana por la noche. No puedo esperar a conocer a tu familia. P dice que por ahora les dijiste que solo somos amigos. P era Margaret Whitmore, su madre. Sentí un escalofrío al comprenderlo. Margaret nunca me había aceptado. Desde que James me presentó, dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Ella quería que se casara con Arabella Hughes, hija de otra familia adinerada del mismo círculo social. Cuando James eligió a una chica de clase media que se había abierto camino por mérito propio, Margaret jamás lo perdonó. Lo que nunca imaginé fue que llegaría a organizar su infidelidad. Durante las siguientes 8 semanas me convertí en una investigadora dentro de mi propio matrimonio. Contraté a un detective privado, Oliver Grant, quien confirmó mis peores sospechas. James llevaba 3 meses viéndose con Grace Collins, una agente inmobiliaria de 25 años recién llegada a la ciudad. Según el informe, Margaret los había presentado en una gala benéfica a la que no pude asistir por un compromiso laboral. Las fotos que Oliver me mostró fueron un golpe devastador. James y Grace tomados de la mano en restaurantes que nunca había pisado, paseando por el mismo parque donde él me había propuesto matrimonio, besándose en el estacionamiento del gimnasio donde teníamos membresía conjunta. Pero lo más indignante era saber que Margaret fomentaba esa relación, organizando cenas donde Grace actuaba como la novia de mi marido, mientras yo viajaba por trabajo. Estaba destrozada, pero no soy una persona impulsiva. Mi padre, que me enseñó ajedrez cuando era niña, solía decirme, nunca hagas un movimiento sin ver el tablero completo. Así que me detuve a analizar cada pieza. Revisé todos los documentos legales de nuestro matrimonio. Por suerte, antes de casarnos, mi abogada insistió en firmar un acuerdo prenupcial. James se ofendió en su momento, pero como empresaria debía proteger mis bienes. El contrato era claro, lo mío era mío, lo suyo era suyo. Además, la casa donde vivíamos, esa misma que Margaret presumía ante sus amigas, la había comprado yo, íntegramente con mis ahorros. El título de propiedad solo llevaba mi nombre. Empecé a reunir pruebas, cada gasto sospechoso, cada cena que en realidad era una cita, cada mentira sobre sus reuniones nocturnas. Monitoreaba en tiempo real nuestras cuentas conjuntas y tomaba capturas de todo. Mi hoja de cálculo parecía una auditoría profesional. Abrí cuentas bancarias personales y desvié discretamente los ingresos de mi empresa hacia ellas, dejándolo justo en las cuentas compartidas para no despertar sospechas. Luego contacté a mi abogada, Clara Reynolds, con quien ya había trabajado en mis contratos de negocio. Con su ayuda, actualicé mi testamento, mis pólizas y cambié las cerraduras de mi oficina en el centro, donde planeaba trasladar mi consultora a tiempo completo. Pero lo esencial era planear la revelación perfecta. Cada Navidad, Margaret organizaba una cena elegante con más de 30 invitados. Era el evento más importante para ella, el momento en que presumía a su familia. En acción de gracias, las indirectas ya habían sido insoportables. Sin embargo, en Navidad ella se superaría. Días antes del evento me llamó con voz empalagosa. «Querida Charlotte, espero que no te moleste. He invitado a una jovencita encantadora, Grace, que acaba de mudarse y no tiene familia cerca. Ya sabes cuánto me entristece que alguien pase las fiestas sola». Su tono cargado de falsa amabilidad lo decía todo. Planeaba hacerme presenciar el papel de la amante en su mesa. Lo que no sospechaba era que me estaba brindando el escenario ideal para mi contraataque. La semana anterior a la cena fui de compras, pero no para comprar regalos, sino el atuendo de mi gran noche. Elegí un vestido rojo que James adoraba y un juego de diamantes que él mismo me había obsequiado. Quería brillar justo antes de hacer que su mundo se desmoronara. También avisé a mi hermano Arthur y a mi mejor amiga Emma que estuvieran atentos al teléfono esa noche. No di detalles, solo les pedí que estuvieran disponibles. Llegó la Navidad,
James se mostró inusualmente cariñoso. Me llevó café a la cama y me llenó de cumplidos. No sabía si lo hacía por culpa o por consejo de su madre. A las 6:30 en punto llegamos a la mansión de los Whitmore. La casa parecía una postal navideña, luces, guirnaldas y una decoración tan perfecta que rozaba lo teatral. Margaret nos recibió en la puerta con una sonrisa que ocultaba veneno. «Charlotte, cariño, estás preciosa», dijo, besándome la mejilla con la frialdad de quien afila un cuchillo. «Pasen, todos están deseando verlos». En el salón estaban los de siempre. Edward, el padre de James. Victoria, su hermana, junto a su esposo Henry. Varios tíos, primos y amigos de la familia. Pero en el sofá, junto al lugar habitual de Margaret, estaba ella, la joven de las fotografías, la mujer que había destrozado mi matrimonio, Grace Collins. Grace Collins era exactamente como me la había imaginado, alta, rubia y con una elegancia estudiada al milímetro. Llevaba un vestido color marfil que claramente no había salido de una tienda cualquiera. Tenía ese aire de refinamiento discreto que solo algunas personas saben manejar. En cuanto vio a James Whitmore, su rostro se iluminó de una manera que, si no hubiera estado preparada para ello, habría sido dolorosa de presenciar. «James», llamó Margaret Whitmore con un entusiasmo impostado. «Ven, quiero que conozcas a Grace. Te he hablado tanto de ella». Observé a mi esposo con una mezcla de desdén y curiosidad. Era casi admirable la facilidad con la que fingía sorpresa y agrado mientras le estrechaba la mano a la mujer, sosteniéndola un instante más de lo necesario. «El gusto es mío. Grace», dijo con esa sonrisa que antes me había hecho sentir especial. «Mi madre mencionó que eras nueva en la ciudad». «Así es», respondió ella con tono cálido. «Me mudé desde Boston hace unos 8 meses. Su madre ha sido increíblemente amable conmigo. Me ha hablado maravillas de toda la familia. Yo permanecí allí, sonriendo como la esposa perfecta, interpretando mi papel mientras mi matrimonio se desmoronaba en silencio. Las amistades más cercanas de Margaret, mujeres, que siempre me habían tratado con una cortesía tan fría como el cristal, me observaban con una mezcla de curiosidad y expectativa apenas disimulada. Cuando se anunció la cena a las 8, noté que Margaret había planificado hasta el último detalle, incluso la disposición de los asientos. James fue ubicado justo frente a Grace, mientras que a mí me relegaron al extremo opuesto de la mesa, entre su anciano tío Arthur y su amable prima Isabel, que por suerte siempre había sido cordial conmigo. El ambiente era una farsa bien montada. La conversación giraba en torno a los mismos temas de siempre: los triunfos en golf de Edward, los logros académicos de los hijos de Victoria y el próximo viaje familiar a las Bahamas. Pero entre risas y copas, podía percibir la tensión disfrazada de cortesía. Margaret no perdía oportunidad para redirigir el diálogo hacia Grace, resaltando sus estudios, su carrera, su impecable familia. Grace se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard, proclamó durante el primer plato con fingida modestia. Igual que nuestro James, ¿tienen tanto en común? Qué interesante, respondí con una sonrisa suave. Debió de ser una experiencia intensa. Yo empecé mi empresa justo después de terminar la universidad, así que a veces me pregunto cómo habría sido pasar por un posgrado. Bueno, no hay nada malo en aprender a base de experiencia, contestó Grace amablemente. Su madre me comentó que tiene su propia firma de marketing. Así es, respondí con calma. Nos dedicamos a la gestión de crisis y a la recuperación de reputación. Es sorprendente lo fácil que puede destruirse la confianza y lo difícil que es reconstruirla una vez que se pierde. James se removió incómodo en su asiento. Margaret, sin embargo, fingió no notarlo. Grace trabaja en bienes raíces, dijo con entusiasmo. Ya es una de las mejores agentes de su firma. Eso debe requerir mucha confianza, observé con una leve sonrisa. En ese tipo de negocio, la honestidad es clave. Los clientes necesitan saber que su agente busca su bienestar, no un beneficio oculto. Durante el plato principal, Margaret se volvió aún más insistente con sus halagos hacia Grace, repitiendo frases sobre cómo la vida puede dar giros inesperados, o sobre el valor de encontrar el verdadero camino. Todo cuidadosamente orquestado. Mientras degustábamos el beef Wellington, noté que Grace lanzaba miradas fugaces hacia James cada vez que creía que nadie la observaba. Había un brillo genuino en sus ojos, una mezcla de admiración y ternura, y eso paradójicamente me hizo sentir pena por ella. No entendía que era tan solo una pieza más en el juego de Margaret. «Cuéntanos de tu familia, Grace», dijo Margaret con su sonrisa estudiada.
Tengo entendido que tu padre también trabaja en el mundo financiero. Así es, respondió ella, enderezando la espalda con cierto orgullo. Es gestor de carteras en Boston. Curiosamente, también estudió en Harvard, unos 20 años antes que James. ¡Qué coincidencia tan encantadora!, exclamó Margaret con un brillo triunfal en los ojos. James, ¿no habías mencionado que pensabas expandir los servicios de inversión de la firma? Lo he considerado, sí, respondió él, perfectamente sincronizado. Sería útil contar con alguien con su experiencia. Aquello era una representación meticulosamente ensayada. Margaret no solo presentaba a Grace como la nueva joya social, sino también como una potencial aliada estratégica para los Whitmore. ¿Y de dónde eres originalmente?, preguntó Edward, ajeno a las intenciones de su esposa. De Connecticut, contestó ella con naturalidad. Mi familia tiene una pequeña casa junto al mar en Greenwich. Nada lujoso, solo un sitio sencillo que ha pasado de generación en generación. Tuve que contener la risa. En Greenwich, una casita familiar modesta probablemente costaba más que todo el vecindario donde crecí. Los ojos de Margaret brillaron como si hubiera recibido el mejor regalo de Navidad. Ya no veía solo a Grace, veía dinero, prestigio y apellido. ¡Qué hermoso!, intervine con diplomacia. James y yo consideramos comprar algo en Greenwich cuando nos casamos, pero al final decidimos quedarnos cerca de la ciudad por motivos laborales. Una sutil manera de recordarle a todos que James y yo tomábamos decisiones juntos, aunque pude notar cómo Margaret lo interpretaba como otra prueba de mi practicidad excesiva. Charlotte siempre ha sido muy racional, añadió con una sonrisa tensa. Es admirable lo dedicada que es a su trabajo. El comentario flotó en el aire como una nube de humo incómoda. Algunos comensales bajaron la mirada, sin saber si intervenir. Creo que cuando amas lo que haces, eso se refleja en todo lo demás, dije serenamente. Si estás realizada profesionalmente, tienes más energía para tus relaciones personales. Grace asintió con sinceridad. Totalmente de acuerdo. Amo mi trabajo porque me permite ayudar a las personas a encontrar su hogar ideal. Hay algo muy gratificante en eso. ¿Y cómo decides cuál es el hogar ideal para cada persona?, preguntó James con un tono que contenía una insinuación apenas perceptible. Escuchando, respondió ella con naturalidad. No solo lo que dicen, sino lo que evitan decir. A veces creen querer algo, cuando en realidad necesitan algo muy distinto. La ironía era tan evidente que tuve que ocultar una sonrisa. Grace describía sin saberlo lo mismo que Margaret había hecho con ella. Convencerla de que deseaba algo, o alguien, que en realidad la arrastraría a una familia llena de apariencias. Eso suena a un talento especial, comentó Victoria con voz suave. Imagino que hay que tener muy buen instinto para comprender las verdaderas intenciones de la gente. Sí, sin duda, respondió Grace. No todos son sinceros. A veces mienten sobre su presupuesto, su situación, o incluso sobre su estado sentimental. Y eso complica mucho las cosas. El silencio que siguió fue pesado. James se quedó inmóvil, y vi cómo la mandíbula de Margaret se tensaba, apenas perceptiblemente. Yo solo sonreí, saboreando cada segundo. Grace Collins no tenía la menor idea de que sus palabras eran una radiografía perfecta de su propia realidad. Cada frase que pronunciaba, cada gesto que hacía mientras sostenía su copa de vino con delicadeza, parecía describir sin saberlo la red de mentiras en la que ella misma estaba atrapada. Su sinceridad, casi ingenua, hacía aún más cruel la farsa que se desarrollaba en aquella mesa. James Whitmore, su acompañante, mi todavía esposo, fingía serenidad, pero su incomodidad se filtraba en cada pequeño movimiento. El modo en que evitaba mi mirada, la forma en que jugaba con la servilleta, o el silencio excesivo entre cada respuesta. La honestidad es fundamental en cualquier tipo de relación, dije, intentando mantener la calma y el tono amable mientras mis ojos se clavaban en los suyos. Personal o profesional, no importa. Una vez que se quiebra la confianza, reconstruirla se convierte en una tarea casi imposible. Grace asintió con entusiasmo, sin percatarse de la ironía mortal que impregnaba mis palabras. Totalmente de acuerdo, respondió.